La libertad de expresión forma parte de los derechos humanos y está protegida por la Declaración Universal de 1948 y las leyes de todos los estados democráticos. Esta libertad supone que todos los seres humanos tienen derecho de expresarse sin ser hostigados debido a lo que opinan. Representa la posibilidad de realizar investigaciones, de acceder a la información y de transmitirla sin barreras. La libertad de expresión en Ecuador ha sido tema de debate en los 10 años de gobierno de Rafael Correa. Por esto, realizaremos una entrevista a la periodista María Isabel Punín, que actualmente se desempeña como docente en la Universidad Técnica Particular de Loja. Bueno, la libertad de expresión es un derecho que normalmente está regido, gobernado y administrado por el Estado. Cuando hablamos de libertad de expresión, necesariamente tenemos que evaluar el rol del Estado. La última década correísta que hemos concluido nos deja sin duda un saldo negativo en el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa, básicamente por la implementación de una política de administración de la comunicación y el periodismo que se ha centrado en el manejar, en administrar y en regular los medios de comunicación privados y también en la posibilidad de crear todo un sistema de medios públicos cuyo resultado más evidente fue la uniformación de mensajes. Bueno, yo como profesional y como periodista, yo creo en la teoría liberal de la comunicación, en la cual creo que los periodistas son profesionales intelectuales o técnicos que son capaces de autorregularse. Por lo tanto, yo no creo en las legislaciones que intentan regular y administrar los conceptos de libertad de expresión y comunicación. En ese mismo escenario debemos entender que los medios de comunicación son un negocio y cuya mercancía en venta es la información. Por ello es necesario que en este proceso de autorregulación de los medios y de los profesionales, la audiencia sepa específicamente a quién atiende ese medio, cuáles son sus intereses económicos y obviamente cuáles son sus intereses ideológicos. Tienen que ver con la inclinación política, pero están centrados en la transparencia, es decir, que quien consume un determinado producto periodístico sepa cuál es la formación ideológica de ese periodista, a qué empresa periodística está inclinado y a su vez esa empresa periodística tiene intereses en la banca, tiene intereses con el gobierno, tiene contratos publicitarios con determinados sectores para que pueda saber bajo qué sesgo recibe la información. Bueno, el antecedente más complejo y que creo que legislativamente conviene analizar es la aprobación de la Ley de Comunicación que se dio en junio del 2013. Esa ley que intenta regular a los medios de comunicación y sancionar nos deja como lección que es una ley de complejo análisis, pero también es una ley que ha ayudado muchísimo, por ejemplo, al control del lenguaje que se emite en los medios. El hecho de, por ejemplo, de que se inyecte música nacional o productores musicales nuestros es muy positivo. El hecho que se respete la diversidad cultural del Ecuador es muy positivo. Hay casos negativos también en el tema de la prensa, por ejemplo, el tema de la réplica o de la recontrarréplica. Evidencia sin duda que hay un problema en el trabajo periodístico que no se lo va a cuidar o no se lo va a sanar con esa ley, sino que más vale tenemos que voltear los ojos a ver cómo están los procesos de formación periodística, porque cuando un autor político o una fuente pide una réplica, quiere decir que hay una parte del trabajo periodístico que ha fallado. Hay cosas muy positivas de la ley, pero también hay cosas negativas. Por ejemplo, los informes de Fundamedios, de la CID y de otras organizaciones hablan que la censura, la crítica y las sanciones se centró, por ejemplo, en los medios privados y no en los medios públicos, lo cual podría resultar inequitativo. No, sin duda que no.
La ley de comunicación nos habla de que han habido muchísimas falencias, incluso recordarán ustedes que uno de los justificativos para la creación de la ley de comunicación fue el linchamiento mediático, que evidencia sin duda que el trabajo periodístico no se hizo con ética, no se hizo con rigor, no se hizo con verticalidad. Sin embargo, es importante que ustedes como profesionales en formación miren la arista latinoamericana. En ningún país de Latinoamérica donde se han implementado políticas de regulación parecidas a la ley de comunicación ha dado resultado. ¿Por qué no ha dado resultado? Porque los gobernantes de turno han usado esa ley para silenciar a la prensa independiente. Entonces, en vez de convertirse en un organismo de ordenamiento, de regulación y de control, se convierte en una especie de mordaza y de censura de aquellas cosas que el poder establecido no le gusta. Hay que tener un análisis muy meditado. Hay cosas muy positivas de la ley. Por ejemplo, entre las cosas positivas, las que ya mencioné, del control de contenidos, la franja horaria, la diversidad de contenidos. Una de las otras cosas positivas es la exigencia del artículo 43, si no me equivoco, de la profesionalización del periodista y también de su remuneración con el sueldo básico. Son cosas positivas. Cosas positivas, el dominio, por ejemplo, de los contenidos publicitarios. En el Ecuador, por ejemplo, ya no se puede publicitar bebidas alcohólicas. Cosas negativas, hay muchísimas, como aquellas que he dicho, de haber centrado las sanciones en determinados periodistas que son molestosos para el poder y no en mejorar la cátedra periodística como tal. La libertad de expresión es un derecho adquirido, sin embargo, como dije, es un derecho adquirido, pero es de difícil administración. Es el Estado, representado por el gobierno, quien administra. Cuanta más control haya sobre la libertad de expresión, más problemas va a haber. Lo que creo que más allá de crear una ley para regular la libertad de expresión, tenemos que fomentar que el ciudadano común y corriente que usa las redes sociales, por ejemplo, en las redes sociales hay un extremo de libertad de expresión, pero también hay una ola de noticias falsas, el famoso fenómeno de las fake news, que nadie se atreve a regularlo. Entonces, más vale, creo que lo que debemos empezar es a cuidar al ciudadano, a formarlo bajo criterios de transparencia, democracia, respeto, verdad, ética, para que las cosas que transmite sean realmente verdaderas. Eso desde el aspecto ciudadano. Desde el aspecto periodístico, quizás valga la pena que los medios sean mucho más transparentes y nos comenten dónde están sus intereses accionarios, dónde están sus intereses publicitarios y a su vez cuál es la carta directiva a los periodistas para su trabajo.